Ella reemplazó a su madre enferma por un día en el hotel, y un millonario le hizo una propuesta que la dejó completamente en shock. Mariela nunca pensó que ese martes iba a cambiarle la vida. Se despertó temprano, como siempre, porque tenía que preparar el desayuno antes de salir. La cocina olía a café recién hecho y pan caliente, pero algo no estaba bien. Cuando entró al cuarto de su mamá, la encontró pálida, temblando como si hubiera pasado la noche a la intemperie. Rosa apenas podía abrir los ojos. Mariela dejó todo lo que tenía en las manos y corrió a su lado, sentándose en la cama, para tocarle la frente. Estaba ardiendo en fiebre. «Mamá, ¿qué tienes?», preguntó con la voz temblorosa. Rosa apenas alcanzó a mover la cabeza. «Me duele todo, mija. Siento que me aplastaron los huesos», dijo con la voz ronca. Mariela sintió un nudo en el estómago. No era normal ver a su mamá así. Rosa era una mujer fuerte, acostumbrada a aguantar lo que fuera. Si ahora estaba postrada en la cama, era porque de verdad estaba muy mal. Mariela agarró el celular con manos temblorosas y marcó a la clínica del barrio. Mientras esperaba que le contestaran, se le venían 1000 cosas a la cabeza. Rosa no podía faltar a su trabajo. Era la encargada de la limpieza en uno de los hoteles más finos de la ciudad, el Gran Imperial, un lugar donde todo tenía que brillar como espejo y donde los jefes eran de lo más exigentes. Si no se presentaba, podrían despedirla. Y no estaban para perder el trabajo. Vivían al día, como muchas familias. Cuando al fin le respondieron, en la clínica solo le dijeron que llevara a Rosa si veía que empeoraba, pero no había manera de moverla. Apenas si podía hablar. Entonces Mariela pensó rápido. Si su mamá no podía ir al hotel, alguien tenía que ir en su lugar. Y ese alguien, aunque le diera miedo, tenía que ser ella. No era la primera vez que ayudaba en limpiezas pequeñas, aunque nunca en un lugar tan elegante. Con tal de que no despidieran a su mamá, Mariela estaba dispuesta a hacer el intento. Se metió al baño a toda prisa, se lavó la cara, se amarró el cabello en una coleta y se puso el uniforme de su mamá. Le quedaba un poco grande, pero no importaba. Rosa trató de sentarse en la cama, preocupada, pero Mariela la detuvo con cariño. «No te preocupes, mamá, yo me encargo», le dijo, tratando de sonar valiente, aunque por dentro sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Tomó el camión que la dejaba cerca del hotel. En el trayecto, iba mirando por la ventana, con los nervios a flor de piel. Pensaba en todo lo que podía salir mal. ¿Y si la descubrían? ¿Y si cometía un error? ¿Y si hacían preguntas que no sabía contestar? Pero también pensaba en su mamá, acostada en la cama, sudando frío. Eso le daba fuerzas para seguir. Al llegar al Gran Imperial, se quedó parada frente a la entrada unos segundos. Nunca había estado en un lugar tan lujoso. El piso de mármol brillaba tanto que podía verse reflejada. Los recepcionistas, vestidos, de traje impecable, apenas, y levantaban la vista para mirar a los que entraban. Mariela respiró hondo y se acercó a la puerta de empleados. Sabía que no podía dudar ahora. Un supervisor con cara de pocos amigos la recibió. «¿Rosa no pudo venir?», preguntó serio, mientras revisaba una lista en una tabla. Mariela sonrió nerviosamente. «Está enfermita, pero vengo en su lugar», dijo. El hombre la miró de arriba abajo, como evaluándola. «Tú eres su hija, ¿verdad?», preguntó. Ella asintió rápidamente. «Bueno, más te vale hacer bien las cosas, porque aquí no perdonamos errores», soltó sin cambiar de expresión. Mariela sintió un frío recorrerle la espalda, pero no dijo nada, solo bajó la cabeza y siguió las instrucciones. Le asignaron el piso 12, uno de los más importantes, donde se hospedaban los clientes VIP, gente rica, famosa, poderosa, personas que estaban acostumbradas a que todo fuera perfecto. Mariela subió en el elevador de servicio, apretando las manos para que no le temblaran tanto. El carrito de limpieza pesaba más de lo que pensaba, y el uniforme le raspaba el cuello.
pero no se quejó. Tenía que hacerlo bien. Cuando llegó a la primera habitación, respiró hondo y tocó la puerta antes de entrar, como le habían enseñado. No había nadie. Empezó a limpiar como pudo, recordando los consejos de su mamá. Revisar debajo de las camas, limpiar las orillas de los espejos, dejar las toallas dobladas como en las fotos. Mientras limpiaba, su mente volaba a su casa, pensando en Rosa, en si habría bajado la fiebre, en si estaría mejor. Pasaron las horas, y poco a poco empezó a sentir un poco más de confianza. No era tan complicado, solo era cuestión de poner atención. Justo cuando empezaba a relajarse, le asignaron una suite de lujo que, según el supervisor, debía quedar impecable porque era para un huésped muy especial. Mariela tragó saliva y empujó el carrito hasta la puerta indicada. Tocó, esperó, y al no escuchar respuesta, usó la llave maestra para entrar. La habitación era enorme, como un departamento de ricos. La cama estaba deshecha. Había trajes carísimos colgados en el respaldo de una silla y en la mesa había copas de vino medio vacías. Se puso a recoger con cuidado, sintiéndose como una intrusa en un mundo que no era el suyo. Mientras sacudía unas almohadas, no se dio cuenta que la puerta se abrió detrás de ella. De pronto escuchó una voz grave, impaciente. ¿Quién eres? ¿Tú? Mariela brincó del susto y se volteó tan rápido que casi tira el jarrón de flores. Frente a ella estaba un hombre joven, alto, de mirada dura, vestido con ropa de marca y una actitud que gritaba, importante. «Perdón, señor, estoy cubriendo a mi mamá. Ella no pudo venir hoy», dijo Mariela, apretando las manos frente a su delantal. El hombre la miró fijamente, como si intentara descubrir si decía la verdad. Después suspiró, como resignado, y se pasó una mano por el cabello. «Necesito que me ayudes con algo más», dijo él, con un tono que no dejaba lugar a discusiones. Mariela se quedó helada, sin saber qué hacer. A partir de ese momento, todo en su vida iba a dar un giro que jamás se hubiera imaginado. Mariela se quedó parada, sin saber qué decir ni qué hacer. El hombre frente a ella no parecía para nada paciente. Llevaba puesta una camisa blanca medio arrugada y unos pantalones oscuros, de esos que cuestan más que todo lo que Mariela había visto en su vida. No era tan grande, tendría unos 30 y tantos años, pero su mirada era tan intensa que parecía mucho mayor. Tenía las cejas fruncidas como si todo lo que estuviera pasando a su alrededor fuera un problema. Se notaba que estaba enojado, pero no con ella, sino con algo más. ¿Te mandó la administración?, preguntó, cruzándose de brazos. Mariela, nerviosa, negó rápido con la cabeza. «No, señor, vengo en lugar de mi mamá, Rosa Mendoza», explicó con la voz temblorosa. El hombre la miró de arriba a abajo, deteniéndose un segundo más en su cara, como si tratara de recordar algo. Luego soltó un suspiro cansado y se dejó caer en un sillón de piel frente a ella. «Ok, mira, necesito un favor», dijo, dejando caer la cabeza hacia atrás. Mariela no se movió ni un centímetro. No entendía qué clase de favor podía pedirle a alguien como él a alguien como ella. «Tráeme un café o algo así», pensó. Pero no. Lo que salió de su boca la dejó con la boca abierta. «Quiero que me acompañes a una comida de negocios esta tarde», dijo de golpe, como si fuera algo de lo más normal. Mariela parpadeó, pensando que había entendido mal. «¿Cómo?», preguntó, segura de que había escuchado cualquier cosa menos eso. «Que me acompañes», repitió el hombre, ahora mirándola con algo que parecía desesperación. «Es importante. Necesito que parezca que estoy comprometido, o de lo contrario se me cae un trato que vale millones». Mariela dio un paso atrás, como si el suelo se hubiera movido. «Señor, yo no sé de esas cosas. Apenas y estoy aquí para limpiar», balbuceó. Pero el hombre se incorporó rápido del sillón, acercándose a ella. «No tienes que hacer nada raro, solo sonreír, saludar, ser amable», dijo, como si ya tuviera todo planeado. Mariela pensó en su mamá,
en el montón de deudas que tenían, en lo difícil que era juntar dinero hasta para lo más básico. Y aún, así, la idea de meterse en algo tan extraño la ponía a temblar. ¿Por qué yo?, preguntó bajito. El hombre la miró con una media sonrisa que parecía más cansada que otra cosa. Porque no me importa si eres actriz o modelo. No quiero a alguien falso. Quiero a alguien normal, de verdad. Y tú pareces alguien real, dijo encogiéndose de hombros. Era una frase rara, pero Mariela sintió que era honesta. No, estaba diciendo que la veía bonita, ni perfecta. Solo real. Antes de que pudiera seguir dudando, él sacó una tarjeta de su billetera y se la tendió. Sebastián Ortega, dijo simplemente. Si aceptas, te van a pagar bien. Solo es una tarde. Prometo que no te voy a meter en problemas, añadió, viendo cómo ella dudaba. Mariela miró la tarjeta como si le hubieran dado una llave mágica. El nombre le sonaba de algo. Recordaba haberlo visto en las noticias, en revistas de negocios, hasta en anuncios de Internet. Un empresario joven, exitoso, de esos que parecían intocables. ¿Qué demonios hacía pidiéndole a una simple muchacha que jugara a ser su prometida? No sé si sea buena idea, murmuró, abrazándose el cuerpo con las manos. Sebastián pareció entender que no era fácil para ella. Se acercó un poco más, pero esta vez su expresión no era dura, sino seria. Míralo como un trabajo de un día, dijo, como si fuera a limpiar una suite, pero con tacones y sonriendo. Mariela soltó una pequeña risa nerviosa. La comparación era tan absurda que no pudo evitarlo. Sebastián la miró como si eso fuera una buena señal. Si quieres, puedes decir que no, aclaró, dándole espacio. No voy a obligarte. Solo pensé que podríamos ayudarnos los dos. Mariela miró hacia la puerta, hacia el carrito de limpieza que seguía ahí, solito, como recordándole que su mundo era muy diferente al de ese hombre. Luego pensó en su mamá, tirada en la cama, con esa fiebre que no bajaba. Y pensó en todo el dinero que necesitaban. Tal vez no era tan mala idea. Tal vez solo era una tarde, como él decía. Está bien, acepto, dijo en voz baja, casi como si fuera un secreto. Sebastián asintió rápido, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Gracias, de verdad, dijo, aliviado. No sabes cuánto me salvas. Ven, vamos a prepararte, agregó, tomando su teléfono para hacer algunas llamadas. Mariela apenas si pudo reaccionar. En menos de 10 minutos, ya la estaban llevando a una habitación especial, donde la esperaba un vestido de gala, maquillaje y un par de zapatos que parecían sacados de una revista. Todo pasó tan rápido que sentía que estaba flotando. Una señora muy elegante se presentó como la asesora de imagen y le empezó a explicar cómo caminar, cómo sonreír, cómo comportarse. Mariela trataba de absorber todo, pero la cabeza le daba vueltas. ¿Cómo había pasado de limpiar habitaciones a ponerse un vestido que seguramente valía más que su casa? ¿En qué se había metido? Cada vez que se miraba en el espejo, no se reconocía. Se veía como otra persona. Como alguien que, tal vez, podría pertenecer a ese mundo, aunque fuera solo por unas horas. Cuando estuvo lista, Sebastián volvió a verla. Esta vez su expresión cambió. Por un segundo, solo un segundo, se quedó mirándola como si se hubiera olvidado de lo que estaba diciendo. Luego sonrió de lado y extendió su brazo para que ella lo tomara. ¿Lista para hacer historia?, preguntó, con una chispa divertida en los ojos. Mariela tragó saliva, asintió y tomó su brazo, sintiendo que daba un paso hacia algo que no podía entender, pero que sabía que iba a cambiar su vida para siempre. Mariela apenas podía caminar con esos tacones que le habían puesto. Cada paso sentía que iba a salir volando. Sebastián, en cambio, se movía como si estuviera en su casa, como si no hubiera nadie más en el mundo. Caminaba con ese aire seguro que solo tienen los que están acostumbrados a que todos los vean. Y ahora, Mariela iba a su lado, colgada de su brazo, como si fuera parte de ese mundo. La camioneta negra los estaba esperando afuera. Un chofer bajó rápido para abrirles la puerta.
Mariela casi se tropieza al subir, pero Sebastián la sujetó del brazo justo a tiempo, sin burlarse, sin hacerle sentir mal. Solo la ayudó a acomodarse y se sentó junto a ella. Apenas arrancaron, él sacó del bolsillo un pequeño sobre blanco y se lo entregó. «Aquí están los detalles», dijo Sebastián, mirándola serio. Mariela abrió el sobre y encontró una pequeña hoja con unas notas escritas a mano. Decía: «Nos conocimos hace 2 años en una conferencia de negocios. Nos comprometimos hace 3 meses. Planeamos casarnos a fin de año. Te llamas Mariela Mendoza». Abajo había otros datos sobre él, como su color favorito, su comida favorita, su película preferida. Mariela lo miró sin entender. «¿Esto es en 1900? ¿Serio?», preguntó casi en un susurro. Sebastián asintió sin dudar. «Sí, es completamente en serio. Tienes que memorizarlo. No podemos dar espacio a dudas. Esta gente huele las mentiras a kilómetros», explicó, pasándose una mano por el cabello. «¿Y por qué una prometida?», preguntó Mariela, sintiendo que le faltaba el aire. Sebastián se quedó en silencio unos segundos, mirando por la ventana como si pensara en algo que no quería decir. Luego se encogió de hombros. «El socio principal de este negocio es muy tradicional. No confía en hombres solteros. Cree que solo alguien comprometido y estable puede manejar tanta responsabilidad», explicó. Mariela sintió que su corazón latía tan fuerte que la camioneta entera debía escucharlo. «Pero, ¿por qué no contrataste una actriz?», preguntó, bajito. Sebastián soltó una risa corta, casi amarga. «Porque no quiero a alguien que esté actuando. Quiero a alguien que sea auténtico. No tengo tiempo para dramas», dijo, mirando directo a sus ojos. Mariela bajó la vista al papel. ¿Qué demonios hacía aceptando esto? Podía salir muy mal, podía hacer un ridículo tremendo, pero también podía hacer algo bueno por su mamá. Y además, algo dentro de ella, muy adentro, sentía que no quería decepcionar a ese hombre. «Ok, lo voy a memorizar», dijo con un hilo de voz. Sebastián sonrió, esa clase de sonrisa que se ve solo un segundo, como si no se permitiera sonreír mucho tiempo. «Gracias, Mariela». «Confío en ti», dijo, dándole un ligero toque en la mano. Cuando llegaron al lugar, Mariela casi se desmaya. Era uno de esos restaurantes donde todo es tan elegante que da miedo hasta respirar. Un mesero abrió la puerta del coche y Sebastián bajó primero, luego extendió la mano para ayudarla a salir. Mariela sintió que todos los ojos estaban sobre ellos. Tragó saliva y se agarró con fuerza de su brazo. Ya adentro, los recibió un señor de traje gris, de cara seria y de bigote bien recortado. Era el famoso socio del que Sebastián había hablado. El señor les sonrió apenas y los llevó a una mesa privada en una esquina. La cena no era con más gente, era solo ellos 3. Mariela casi se desmaya otra vez. Durante la cena, Sebastián fue manejando todo como si de verdad llevaran años juntos. Cada vez que el socio hacía una pregunta, Sebastián respondía como si fuera lo más natural del mundo, siempre incluyendo a Mariela en la conversación. La miraba con cariño, le tomaba la mano sobre la mesa, la hacía reír en los momentos justos. Al principio, Mariela apenas podía seguir el ritmo. Estaba tan nerviosa que sentía que se iba a ahogar. Pero poco a poco, viendo cómo Sebastián confiaba en ella, empezó a relajarse. Respondía cosas sencillas, sonreía mucho y se mantenía atenta a no meter la pata. De alguna manera, el miedo se fue volviendo emoción. Por primera vez en su vida, se sentía importante, visible. Después del postre, el socio se recargó en la silla y miró a Sebastián con seriedad. «Me alegra ver que tienes a alguien que te apoya», dijo. «Una mujer como ella te va a mantener con los pies en la tierra», agregó, mirándola con una sonrisa leve. Mariela se sonrojó hasta las orejas. La noche terminó mejor de lo que cualquiera de los dos hubiera esperado. Cuando subieron de nuevo a la camioneta, Mariela soltó una carcajada nerviosa. «No puedo creer que salió bien»,
dijo tapándose la boca. Sebastián se rió también, una risa libre, sincera, como no había mostrado en todo el día. «Te dije que confiaba en ti», dijo, dándole un pequeño codazo amistoso. Mariela sonrió, todavía con la adrenalina a tope. No sabía qué iba a pasar después, pero por un momento se permitió disfrutar de la locura que acababa de vivir. Sebastián la miró de reojo, mientras la camioneta avanzaba por las calles iluminadas. Entonces, de la nada, como si fuera lo más lógico del mundo, soltó otra bomba. «Quiero proponerte algo más», dijo, rompiendo el silencio. Mariela lo miró, sin entender. «Quiero que sigas siendo mi prometida. No solo hoy, por unas semanas más», agregó, como si fuera normal decir eso. Mariela abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Sebastián continuó hablando rápido, como si temiera que ella dijera que no antes de escuchar todo. «Hay más eventos, más reuniones, hasta que cierre el trato definitivo. Obviamente te voy a pagar bien, más de lo que podrías ganar en años, limpiando habitaciones», dijo, sin sonar cruel, sino práctico. Mariela sintió que el piso se movía otra vez. ¿Semanas enteras fingiendo ser la prometida de un millonario? Salir en público, fingir sonrisas, abrazos, quizás más. Era una locura, pero también era una oportunidad que jamás volvería a tener. Sebastián la miraba esperando su respuesta. No había presión en sus ojos, pero sí una esperanza muda. Mariela, con el corazón desbocado, pensó en su mamá, en las deudas, en el miedo que siempre había sentido de quedarse atrapada en la misma vida de siempre. Y aunque sentía que iba a estrellarse contra un muro, aunque sabía que podía salir lastimada, algo dentro de ella, una vocecita muy chiquita, le decía que aceptara. «Está bien», dijo despacio, apenas creyendo lo que salía de su boca. «Acepto», y así sin saberlo, Mariela acababa de abrir la puerta a algo que ni en sus sueños más locos habría imaginado. Cuando la camioneta se detuvo frente al hotel, Mariela todavía sentía que flotaba. Todo había pasado tan rápido que apenas si podía creerlo. Fingir ser la prometida de Sebastián Ortega por unas semanas más sonaba a locura, pero ahí estaba ella, diciendo que sí como si fuera cualquier cosa. Se bajaron, y Sebastián le pidió que lo esperara en el lobby mientras hacía unas llamadas. Ella se sentó en uno de los sillones grandes, abrazando su bolso, mirando las luces brillantes del lugar como si nunca hubiera visto algo igual. Ahí, sentada sola, el miedo empezó a colarse. ¿Qué estaba haciendo? Ella no pertenecía a ese mundo. No tenía idea de cómo comportarse en cenas de lujo, ni qué decir frente a empresarios importantes. En la vida real, ella era una chica de barrio, acostumbrada a pelear con el camión lleno, a cuidar el cambio justo para el mercado, a remendar la ropa vieja en lugar de comprar nueva. ¿De verdad creía que podía seguir fingiendo todo eso? La cabeza le daba vueltas. Se imaginó a sí misma tropezándose frente a todos, diciendo algo fuera de lugar, quedando en ridículo. Y peor aún, pensó en su mamá, en lo que pasaría si algo salía mal y se quedaban sin el poco dinero que tenían. ¿Valía la pena arriesgar tanto por algo que parecía tan frágil? Mientras pensaba todo eso, vio a Sebastián desde lejos, caminando y hablando por teléfono. Él se veía seguro, como si tuviera el control de todo. Mariela no sabía si era su propia inseguridad o el simple hecho de estar en un mundo tan distinto, pero lo cierto era que sentía que en cualquier momento alguien iba a descubrir que no pertenecía ahí y la iban a sacar de un jalón. Cuando Sebastián volvió, traía en la mano un folder. Se lo puso enfrente sin rodeos. «Aquí está el contrato», dijo. «Todo está por escrito. Las fechas, el pago, las reglas básicas. No tienes que hacer nada que no quieras. Solo es acompañarme a eventos, sonreír y actuar como si de verdad estuviéramos comprometidos». Mariela tomó el folder con las dos manos, como si fuera algo sagrado. Lo abrió y empezó a leer despacito.
Ahí decía cuánto le iban a pagar. Era una cantidad que jamás en su vida había tenido junta. Solo de ver los números, se le cortó la respiración. También decía que podía terminar el trato en cualquier momento si se sentía incómoda. No había presión. No había obligación de nada más que presencia y buena actitud. No había mentiras escondidas. No había trampas. Sebastián le había puesto todo claro. Pero aún así, el miedo no se iba. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó él, mirándola serio. No me conviene que alguien dude a mitad del trato. Si vas a decir que no, prefiero que sea ahora. Mariela sintió un vacío en el estómago. No era solo una oportunidad. Era una decisión que podía cambiar todo su futuro. O arruinarlo. Se acordó de la imagen de su mamá esa mañana, temblando de fiebre. Se acordó de las noches de desvelo pensando en cómo iban a pagar la renta. Se acordó de lo cansada que estaba de vivir al día, siempre rezando para que no pasara algo peor. Y de pronto, la respuesta fue clara. Más clara que el miedo. Más clara que las dudas. «Voy a hacerlo», dijo con voz firme. Sebastián la miró unos segundos, como asegurándose de que hablaba en serio. Luego asintió, casi sonriendo. «Bien», dijo simplemente. «Mañana empezamos». Mariela firmó el contrato con manos temblorosas. Mientras escribía su nombre, sintió una mezcla extraña entre terror y emoción. Era como si se hubiera subido a una montaña rusa sin saber en qué momento iba a empezar la caída, pero también era la primera vez en mucho tiempo que sentía que podía cambiar su suerte. Esa noche, cuando llegó a su casa, su mamá seguía en cama, pero un poco mejor. Le sonrió débilmente cuando la vio entrar. «¿Cómo te fue, hija?», preguntó, en voz baja. Mariela se sentó a su lado, le acarició el cabello con cariño y mintió por primera vez en mucho tiempo. «Bien, mamá. Todo salió bien». No podía contarle la verdad, no todavía. Su mamá tenía bastante con lo suyo. Además, si todo salía como esperaba, en unas semanas podrían pagar las deudas, comprar medicinas, tal vez hasta rentar un lugar mejor. Eso era lo que se repetía una y otra vez, mientras preparaba una sopa rápida y le daba de comer a Rosa. Cuando se acostó en su cuarto, abrazada a una cobija vieja que ya apenas calentaba, Mariela miró el techo y dejó que todas las dudas salieran. ¿Y si se enamoraba de Sebastián? ¿Y si él se cansaba de fingir y la dejaba tirada? ¿Y si todo era un error? No lo sabía. Y esa era la parte que más miedo le daba. Pero también, en algún rincón pequeño de su corazón, había algo más fuerte que el miedo. La esperanza. La idea loca de que, tal vez, solo tal vez, esta vez la vida le estaba dando una oportunidad real. Cerró los ojos, respiró hondo y decidió que, pasara lo que pasara, iba a darlo todo. No podía volver atrás. No quería volver atrás. A la mañana siguiente, el primer mensaje de Sebastián la esperaba en su celular. «Nos vemos a las 10. Trae ropa cómoda. Hoy empieza nuestro juego». Mariela sonrió, nerviosa, sintiendo que la aventura apenas comenzaba. Mariela se miraba al espejo del camerino del hotel donde la estaban arreglando, y todavía no creía que esa fuera ella. La maquilladora terminaba de darle los últimos retoques al peinado mientras otra muchacha revisaba que el vestido, ese vestido rojo impresionante, no tuviera ni una arruga. Era tan diferente a su ropa de diario que sentía que estaba disfrazada, pero ahí estaba, maquillada, peinada, envuelta en un vestido que seguramente costaba más de lo que ella ganaría en años limpiando habitaciones. Sebastián entró sin tocar, con el celular en la oreja y la corbata en la mano. La vio por un segundo y se detuvo. Le bajó el celular de la oreja sin siquiera despedirse de quien fuera que estaba del otro lado. Mariela bajó la mirada, incómoda, sintiendo el calor subirle a las mejillas. «¿Estás bien?», dijo Sebastián al fin, como si no supiera qué palabra usar. Mariela solo asintió, sin saber si eso era un cumplido o solo una observación. «Vamos»,
dijo él después de un momento tendiéndole el brazo. No te preocupes, solo sonríe y no dejes que te noten nerviosa. Fingimos que hemos estado juntos por años, ¿ok? Mariela asintió otra vez, tragándose el miedo que le estaba haciendo un nudo en la garganta. Tomó el brazo de Sebastián, que se sentía firme y cálido, y juntos salieron hacia donde los esperaban las cámaras, las luces y un montón de miradas curiosas. La entrada al salón era como de película. Había una alfombra roja, fotógrafos tomando fotos, flashes estallando por todos lados, gente elegante, vestidos de gala, relojes brillando en las muñecas, sonrisas falsas por todas partes. Mariela sintió que las piernas le temblaban, pero Sebastián apretó su brazo ligeramente, y ella supo que no estaba sola. Avanzaron despacio, sonriendo como si de verdad fueran una pareja feliz y acostumbrada a ese mundo. Sebastián se inclinaba, a veces para decirle algo al oído, y Mariela reía suavemente, fingiendo que era algo gracioso. Todo era parte del acto, pero había momentos en que hasta ella sentía que era real. En la sala había mesas enormes llenas de copas, flores y platillos diminutos que parecían más decoración que comida. Apenas entraron, varios empresarios se acercaron a saludar a Sebastián. Él los presentaba a todos con naturalidad, diciendo siempre lo mismo. Ella es Mariela, mi prometida. Cada vez que lo decía, a Mariela le costaba un segundo reaccionar, como si su cerebro no pudiera creer que alguien como Sebastián la llamara así. La primera hora pasó como en cámara lenta. Ella se mantenía cerca, sonriendo, escuchando las conversaciones que muchas veces no entendía. Hablaban de negocios, de inversiones, de cosas tan lejanas a su mundo que sentía que estaba oyendo otro idioma, pero no importaba. Cada vez que se perdía, miraba a Sebastián, y él le devolvía una pequeña sonrisa que la hacía sentir que todo estaba bien. Luego, llegó el momento de la presentación oficial. Un maestro de ceremonias anunció el compromiso de Sebastián, Ortega y Mariela Mendoza como parte del futuro brillante de la empresa. Mariela casi se atraganta con el vino que estaba tomando. No sabía que iban a hacer eso. Sintió todas las miradas clavadas en ella. Sebastián tomó su mano con fuerza, sonrió y la levantó suavemente frente a todos. Un aplauso llenó el salón. Mariela sintió que se despegaba del piso, como si flotara. Por unos segundos, de verdad creyó que todo era real, que era su noche, que de verdad estaba comprometida con ese hombre que la hacía sentir segura en medio de tanto brillo ajeno. Después de eso, las cosas se relajaron un poco. Varios invitados se acercaban a felicitarlos. Señoras de vestidos carísimos la abrazaban como si ya fuera parte de su mundo. Hombres de negocios le daban la mano a Sebastián y le guiñaban el ojo como diciendo, «Hiciste buena elección». Mariela seguía sonriendo, repitiendo frases cortas, riendo cuando era necesario. Pero no todos estaban felices. Desde una esquina, una mujer de cabello negro, vestido verde esmeralda y sonrisa forzada, los miraba como si quisiera arrancarles la piel. Mariela la notó enseguida. Era imposible no notarla. Su presencia llenaba el lugar de una tensión rara. Sebastián también la vio. Por un segundo, su sonrisa se congeló, pero luego volvió a su actitud relajada. «¿Quién es ella?», preguntó Mariela en voz bajita, cuando tuvieron un momento a solas cerca de la mesa de postres. Sebastián dudó un segundo antes de responder. «Regina», dijo simplemente, «una vieja conocida». Mariela no preguntó más. Algo en el tono de su voz le dijo que era mejor no saber demasiado por ahora. La noche siguió, pero la sombra de Regina se quedó flotando cerca de ellos. Cada vez que Mariela y Sebastián pasaban cerca, Regina les lanzaba una mirada como de veneno puro, y Mariela, aunque no quería, sentía que algo malo se venía. No esa noche, no todavía, pero pronto. Cuando al fin se terminó el evento y pudieron salir del salón, Mariela dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sebastián la llevó de nuevo a la camioneta, esta vez sin decir una sola palabra. Ya dentro,
Mariela soltó una risa nerviosa. Creo que estuve a punto de morirme. 3 veces, dijo tapándose la cara con las manos. Sebastián rió también, una risa más relajada que la que había mostrado en toda la noche. Lo hiciste increíble, Mariela. Nadie sospechó nada. Eres mejor actriz de lo que crees, dijo, mirando hacia adelante. Mariela bajó las manos y lo miró. Por un momento, no hubo palabras. Solo el sonido de la ciudad afuera, de los autos, de las voces lejanas. Entonces, Sebastián habló de nuevo. Esto apenas empieza, Mariela. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó, medio en broma, medio en serio. Ella no respondió. Solo sonrió, una sonrisa pequeña pero decidida. Porque aunque todo daba miedo, aunque sentía que en cualquier momento podía tropezar y caer, había algo dentro de ella que decía que no podía parar ahora, no cuando, por primera vez en su vida, sentía que algo realmente importante estaba a punto de pasar. Mariela no podía borrar la sonrisa de su cara cuando llegó a su casa esa noche. Se quitó los zapatos en cuanto cruzó la puerta y soltó una carcajada bajita, de puro alivio. Le dolían los pies, le dolía la espalda, pero dentro de todo se sentía bien. Había sobrevivido a su primera gran noche. No solo había sobrevivido, sino que había salido airosa. Sebastián parecía contento, la gente los había creído, y ella no se había caído ni había roto nada. Todo un logro. Sin embargo, mientras se ponía su pijama vieja y se desmaquillaba como podía, había algo que le daba vueltas en la cabeza. Esa mujer, Regina, la manera en que los miraba, como si quisiera comérselos vivos. Mariela no era tonta. Sabía reconocer cuando alguien la veía como una amenaza. No sabía todavía por qué, pero estaba segura de que no sería la última vez que la vería. Y no se equivocaba. Al día siguiente, Mariela volvió al hotel temprano para su siguiente lección de novia perfecta. Sebastián había contratado a una asesora de imagen para enseñarle lo básico: cómo moverse, qué decir, cómo vestirse para diferentes tipos de eventos. Nada demasiado exagerado, pero sí lo suficiente para no meter la pata. Mariela estaba concentrada en eso, en tratar de caminar derecho con tacones, cuando vio de reojo a una mujer entrando en la sala donde estaban practicando. No necesitaba verla bien para saber quién era. Ese perfume caro, esa manera de moverse como si el mundo entero le debiera algo. Regina, ahora, de cerca, era todavía más impresionante. Alta, delgada, cabello liso hasta la cintura, ojos afilados como cuchillos. Traía puesto un conjunto de diseñador que le quedaba perfecto, como si hubiera nacido para usarlo. La asesora de imagen se quedó callada de golpe al verla. Sebastián, que estaba revisando unos papeles en el sillón, levantó la mirada y soltó un suspiro casi imperceptible. «¿No me vas a presentar?», dijo Regina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sebastián se levantó despacio, como si le pesara cada movimiento. «Regina, ella es Mariela Mendoza, mi prometida», dijo, sin muchas ganas. Mariela sonrió, un poco incómoda, y estiró la mano para saludarla. Regina la miró como si su mano fuera algo sucio, pero al final le dio un apretón breve, apenas tocándola con las puntas de los dedos. «Así que tú eres la famosa Mariela», dijo, arrastrando las palabras como si saboreara cada sílaba. Sebastián no había perdido el tiempo, añadió, dándole una mirada rápida de pies a cabeza que a Mariela le dieron ganas de salir corriendo. Mariela trató de mantener la calma, sonrió, educada, y no dijo nada más. Sabía que cualquier cosa que dijera podía ser usada en su contra. Sebastián también se veía incómodo, como si preferiría estar en cualquier otro lugar. «¿Qué haces aquí, Regina?», preguntó Sebastián, sin rodeos. Regina se encogió de hombros, con esa actitud de niña rica acostumbrada a salirse con la suya. «Solo pasaba por aquí. Me enteré de tu compromiso y no pude evitar venir a conocer a la mujer que te robó el corazón», dijo, con una sonrisa venenosa. Mariela no era tonta.
Entendía perfectamente que esa visita no era casual. Regina había ido ahí a marcar territorio, a dejar claro que no iba a rendirse tan fácilmente. Y algo le decía que no se iba a quedar en una simple visita de cortesía. Después de unos minutos incómodos, Regina se despidió, prometiendo verlos pronto, con una mirada que no auguraba nada bueno. Sebastián ni siquiera la acompañó a la salida. Solo esperó a que se fuera para dejarse caer en el sillón con un suspiro largo. Lo siento, dijo mirando a Mariela. No quería que la conocieras tan pronto. Mariela se encogió de hombros, fingiendo que no le había afectado. Pero claro que le había afectado. Regina era todo lo que ella no era. Elegante, segura, sofisticada. Y claramente, seguía teniendo una conexión con Sebastián que Mariela no entendía, pero que podía sentir en el aire. ¿Quién es ella exactamente?, preguntó al fin sin poder contenerse. Sebastián se pasó una mano por la cara, como si no quisiera entrar en detalles. Es una historia larga, dijo. Salimos un tiempo. Ella pensaba que era algo más serio de lo que yo quería. Cuando terminó, no lo tomó muy bien. Mariela asintió, aunque sabía que había más detrás de eso. No necesitaba ser una experta para entender que Regina no estaba lista para dejarlo ir, y que ahora, ella, Mariela, estaba justo en medio de todo. Durante los días que siguieron, Mariela y Sebastián siguieron asistiendo a eventos, cenas, reuniones. Y en casi todos, de una u otra forma, Regina aparecía, siempre perfecta, siempre sonriente, siempre encontrando una excusa para acercarse a Sebastián y hablarle como si Mariela ni siquiera existiera. Era una guerra silenciosa, y Mariela, aunque no quería admitirlo, empezaba a sentirse cada vez más insegura. No podía evitar compararse con Regina, preguntarse si Sebastián no preferiría volver con alguien de su nivel, de su mundo. Cada sonrisa falsa de Regina, cada palabra dulce envenenada que soltaba, cada mirada que lanzaba como puñaladas, disfrazadas de cortesía, iban minando la confianza de Mariela poco a poco, y aunque Sebastián se esforzaba por hacerla sentir parte de su vida, había momentos en que Mariela sentía que solo era cuestión de tiempo para que todo explotara. Una tarde, después de un evento especialmente incómodo donde Regina había estado más insistente que nunca, Mariela estaba sentada sola en una terraza del hotel, mirando la ciudad a lo lejos. Sebastián se acercó con 2 cafés en la mano. Le ofreció uno y se sentó a su lado, en silencio. ¿Todo bien?, preguntó, después de un rato. Mariela dudó, pero al final soltó la verdad. No sé si estoy hecha para esto, Sebastián, dijo en voz baja. No sé si puedo competir con alguien como ella. Sebastián la miró, serio. No tienes que competir con nadie, Mariela. No lo entiendes todavía, pero tú tienes algo que ella nunca va a tener, dijo. Mariela frunció el ceño, confundida. ¿Qué cosa? Sebastián sonrió. Esa sonrisa que no enseñaba mucho los dientes, pero que se sentía real. Corazón. Y aunque no entendía del todo lo que eso significaba en ese momento, Mariela guardó esas palabras como un pequeño tesoro, porque sabía que, aunque la batalla apenas empezaba, no iba a rendirse tan fácil. La noche era fresca, con un airecito que se sentía rico en la piel. Sebastián había insistido en que no volvieran al hotel todavía, después de la cena de negocios. Después de fingir sonrisas y posar para fotos, decidió que necesitaban un respiro, así que terminaron caminando por una de las plazas más bonitas de la ciudad, donde apenas quedaban algunos locales abiertos y las luces de los faroles hacían ver todo como en una película. Mariela caminaba a su lado, en silencio, abrazada, a sí misma porque el vestido de tirantes no era precisamente el mejor para la brisa nocturna. Sebastián, que no era tonto, se quitó su saco sin decir nada y se lo puso sobre los hombros. Mariela sintió el calor de la tela y también el calor que venía de él. Quiso decir gracias, pero en lugar de palabras, solo sonrió. Caminaron sin rumbo por unos minutos. No había gente alrededor,
solo el sonido de sus pasos sobre el pavimento. Era raro, pero bonito. Por primera vez en días, no estaban rodeados de flashes, ni de empresarios, ni de Regina con su veneno disfrazado de perfume caro. Era solo ellos dos. Y en ese momento, fue Sebastián quien rompió el silencio. ¿Te gusta esta vida?, preguntó, de pronto, como si fuera una pregunta cualquiera. Mariela se quedó pensando. No sabía si refería a los vestidos caros, a las cenas elegantes o a todo ese teatro que estaban montando juntos. No sé, respondió sincera. Me gusta sentirme parte de algo. Me gusta sentir que... valgo, añadió, bajando la mirada. Sebastián se detuvo y la miró de frente. Mariela, tú vales mucho más de lo que crees, dijo, sin sonar cursi, solo serio. Ella tragó saliva, incómoda. No estaba acostumbrada a que alguien le dijera cosas así. No sabía cómo reaccionar. ¿Y tú?, se atrevió a preguntar. ¿Te gusta esta vida? Sebastián soltó una risa corta, esa risa que a veces usaba cuando algo le dolía pero no quería admitirlo. La verdad, no siempre, confesó. A veces siento que todo esto es una burbuja a punto de reventar. Gente que te sonríe de frente y te apuñala por la espalda. Socios que solo te buscan cuando necesitas algo. Amigos que desaparecen cuando las cosas se ponen feas. Mariela lo miró, sorprendida. Siempre había pensado que la gente rica no tenía problemas, que con dinero todo se arreglaba, pero ahí estaba Sebastián, soltando una verdad que no había visto venir. «¿Entonces por qué sigues aquí?», preguntó en voz baja. Sebastián encogió los hombros, como si la respuesta fuera obvia. «Porque es lo que sé hacer, porque me acostumbré, y porque, de alguna forma, pensé que era lo que quería», dijo, pateando una piedrita en el camino. Siguieron caminando, más despacio ahora. Mariela sentía que había algo más que él no decía, algo guardado muy adentro. Y no sabía por qué, pero quería saberlo. ¿Nunca pensaste en salirte de todo esto?, le preguntó de nuevo. Sebastián la miró de reojo, con una sonrisa cansada. Una vez, sí, hace años, cuando mi papá murió, contó de repente. Mariela abrió los ojos, sorprendida de que él hablara de algo tan personal. Mi papá era todo para mí, siguió Sebastián. Era duro, pero justo. Me enseñó todo lo que sé de negocios. Pero cuando murió, me di cuenta de que había vivido para su empresa, no para él, ni para su familia, solo para el trabajo. Mariela no dijo nada, solo escuchaba, sintiendo que, de alguna manera, Sebastián estaba confiando en ella más de lo que había confiado en nadie últimamente. Pensé en dejarlo todo, viajar, estudiar música, vivir sin tantas presiones, confesó. Mariela sonrió, imaginándolo con una guitarra en vez de un portafolio. ¿Música?, preguntó divertida. Sebastián rió también, un poco avergonzado. Sí, de niño soñaba con ser guitarrista. Luego la vida me empujó por otro lado, dijo, mirando las estrellas que apenas se veían entre las luces de la ciudad. Mariela pensó en todo lo que había escuchado. Pensó en que, tal vez, Sebastián no era tan diferente de ella. Alguien que también había tenido que dejar sueños atrás para sobrevivir. Alguien que también, a su manera, cargaba con un montón de cosas en el corazón. Se sentaron, en una banca cerca de una fuente. El agua caía en chorros suaves, haciendo un sonido que tranquilizaba. Por un momento, ninguno habló. Solo se quedaron ahí, compartiendo el silencio. Sebastián rompió la calma otra vez. «Gracias por estar aquí, Mariela», dijo, mirándola directo, a los ojos. Ella sonrió, sintiendo que el corazón le latía más rápido. No dijo nada, porque no sabía qué decir. Solo se acercó un poco más, dejando que su hombro rozara el de él. Era una locura todo lo que estaban viviendo. Una mentira que empezó como un favor, un juego para impresionar a otros. Pero ahí, en esa banca, con el frío de la noche, con el sonido del agua,
con sus corazones latiendo al mismo ritmo, empezaba a nacer algo que ninguno de los dos había planeado. Y esa noche, sin necesidad de decirlo en voz alta, Mariela y Sebastián entendieron que, aunque todo era un juego para los demás, para ellos dos, empezaba a ser algo real. El siguiente evento era en un jardín enorme, de esos donde el pasto parece alfombra, y las flores parecen de mentira de lo bonitas que son. Sebastián y Mariela llegaron un poco más tarde de lo planeado porque hubo tráfico, y apenas bajaron de la camioneta, los recibió un montón de gente sonriendo, saludando, sacando fotos. Mariela ya empezaba a acostumbrarse a ese mundo donde todos pretendían que eran amigos, aunque por dentro se estaban midiendo y criticando. Sebastián la tenía bien agarrada del brazo. Cada vez que podía, le decía al oído que todo iba bien, que no se preocupara. Ella sonreía, decía frases cortas y seguía su papel de prometida perfecta. Por dentro, claro, seguía luchando con los nervios. Pero hasta ese momento, todo iba saliendo como habían planeado. Hasta que apareció Regina. Mariela la vio venir desde lejos. Impecable, como siempre. Esta vez traía un vestido azul que le marcaba la cintura delgadísima y un peinado alto que la hacía ver aún más altiva. Venía directo hacia ellos, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Sebastián tensó el brazo, pero no huyó. Se quedó firme, saludándola con un asentimiento mínimo cuando ella llegó. «Vaya, vaya», dijo Regina, como si estuviera realmente sorprendida de verlos. «Sebastián, Mariela, qué gusto verlos aquí», añadió, con esa voz dulce que no engañaba a nadie. «El gusto es nuestro», respondió Mariela, obligándose a sonreír. No iba a dejarse intimidar. Regina sonrió más amplio, acercándose un paso más. «Mariela, querida, ¿ya te contaron todas las historias?», preguntó, mirándola con esos ojos brillantes de maldad escondida. «¿Qué historias?», preguntó Mariela, sintiendo un pequeño nudo en el estómago. Regina soltó una risita suave. «Ay, no te preocupes, ya tendrás tiempo de conocer todas las aventuras de Sebastián. Después de todo, es conocido por no quedarse mucho tiempo con la misma persona», dijo como quien comenta el clima. Sebastián apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Mariela sintió que el mundo se le movía tantito. Sabía que Regina estaba provocándola, buscando sembrar dudas. Pero aún así, dolía, más porque en el fondo no conocía tanto a Sebastián como creía. No sabía realmente si todo era parte de un show o si en algún momento iba a terminar lastimada. Regina se despidió con un beso al aire y una mirada de triunfo. Mariela se quedó ahí, con el corazón apretado, sin saber qué pensar. «¿Estás bien?», preguntó Sebastián, tocándole la mano con cuidado. Mariela asintió, pero no estaba bien. El resto del evento pasó lento, pesado. Mariela se sentía fuera de lugar, incómoda. Cada palabra de Regina le daba vueltas en la cabeza. ¿Qué tan cierto era todo? ¿Qué tanto era mentira? ¿Y ella? ¿Solo era un peón más en los juegos de Sebastián? Cuando por fin subieron de nuevo a la camioneta, el silencio era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Mariela miraba por la ventana, evitando encontrarse con los ojos de Sebastián. Él, por su parte, parecía notar que algo no estaba bien, pero no sabía por dónde empezar. «¿Qué pasa?», preguntó al fin. «Nada», dijo Mariela, sabiendo que era mentira, pero sin ganas de pelear. Sebastián no insistió de inmediato. Solo manejó unos minutos más, hasta que se detuvo en un semáforo y se volteó a verla. «¿Es por Regina?», preguntó en voz baja. Mariela soltó el aire que no sabía que estaba aguantando. «¿Es cierto lo que dijo?», soltó de golpe, antes de arrepentirse. «¿Que no te quedas mucho tiempo con nadie?». Sebastián se quedó callado un momento. No parecía enojado, más bien triste. «He tenido relaciones cortas, sí», admitió, «pero eso no significa que todo lo que estamos haciendo sea una mentira para mí». Mariela bajó la mirada,
jugando con sus manos. No sabía en qué momento había empezado a importarle tanto. No sabía por qué se sentía tan vulnerable. Sebastián le tomó la mano, apretándola suave. «Yo sé que esto empezó como un trato», dijo, «pero no quiero que pienses que te estoy usando. No eres como las demás, Mariela. No eres un adorno. No eres una distracción. Eres real. Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo». Mariela quería creerle. De verdad quería. Pero la inseguridad era más fuerte. No era solo por Regina. Era porque, en el fondo, sentía que no pertenecía a ese mundo. Que tarde o temprano, Sebastián se daría cuenta y la dejaría atrás. Cuando llegaron al hotel, Mariela bajó rápido, sin decir mucho. Sebastián no la detuvo. Solo se quedó mirando mientras ella entraba, con esa sensación amarga de que, aunque estaban juntos, había una distancia enorme creciendo entre ellos. Esa noche, Mariela se metió a la cama abrazada a su almohada, sintiendo el corazón roto por algo que ni siquiera era suyo todavía. No sabía si estaba preparada para todo lo que venía. No sabía si podía seguir fingiendo cuando sus sentimientos empezaban a ser reales. Y sobre todo, no sabía si confiar en Sebastián era un riesgo que estaba dispuesta a correr. Los días después de ese evento incómodo fueron raros. Mariela y Sebastián seguían cumpliendo con los compromisos, sonriendo ante las cámaras, actuando como la pareja perfecta frente a los demás. Pero entre ellos dos había una distancia fría, como un muro invisible que ninguno sabía cómo romper. Mariela trataba de enfocarse en las instrucciones, en no tropezarse, en recordar lo que debía decir y hacer, pero cada vez que miraba a Sebastián, sentía una punzada en el pecho. No era enojo, era algo más complicado. Era miedo, era inseguridad, era el terror de estar metiéndose en algo que le doliera de verdad. Una tarde, mientras se preparaban para otra cena, Sebastián entró al camerino donde Mariela se arreglaba. Ella estaba frente al espejo, terminando de ponerse los aretes. Él cerró la puerta detrás de él y se quedó ahí, mirándola sin decir nada. «Te ves hermosa», dijo al fin. Mariela bajó la mirada. «Gracias», murmuró, sin saber qué más decir. Sebastián cruzó la habitación en 2 pasos y se paró frente a ella. Mariela lo vio reflejado en el espejo. Traía el rostro serio, pero no el serio de los negocios, sino el de alguien que estaba cargando algo en el pecho y ya no podía con eso. «Mariela, yo sé que últimamente todo ha sido raro entre nosotros», empezó a decir. «Y es mi culpa, no he sabido cómo manejar todo esto». Ella giró en su asiento para mirarlo directo. No era común verlo tan vulnerable, tan abierto. «Yo tampoco sé qué estoy haciendo», admitió ella en voz baja. Sebastián se agachó frente a ella, a su altura, y le tomó las manos. No era como las veces que lo hacía para las fotos. No era actuación. Era algo real. Mariela lo sintió. «Sé que todo empezó como un acuerdo. Sé que prometimos que no se iba a complicar», dijo él, mirándola con esos ojos que ahora no parecían fríos ni duros. «Pero me equivoqué. Me importas más de lo que debería. Me importas más de lo que me permití sentir». Mariela sintió un cosquilleo en todo el cuerpo. No quería llorar, pero las emociones la traicionaban. «Yo tengo miedo, Sebastián», confesó, sin poder aguantarlo más. «Miedo de no estar a la altura, de fallarte, de que todo esto termine y yo termine peor que como empecé». Sebastián apretó sus manos un poco más fuerte. «No tienes que ser perfecta, no tienes que cambiar nada. A mí me gustas como eres, con tus nervios, con tus dudas, con tu corazón enorme», dijo con una voz tan sincera que Mariela sintió que el mundo se le venía encima. Durante unos segundos, solo se miraron, como si el resto del mundo no existiera. Luego, despacio, sin prisa, Sebastián levantó una mano y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. «¿Puedo hacer algo que he querido hacer desde hace días?», preguntó, su voz apenas un susurro. Mariela, sin pensar, asintió. «Sebastián,
Se acercó y la besó. Fue un beso suave, tierno, sin prisa. Nada que ver con el tipo de besos de telenovela que Mariela había imaginado alguna vez. Este beso era de verdad. Era un beso que decía: estoy aquí, te veo, me importas. Cuando se separaron, Mariela no supo qué decir, tampoco hacía falta. Sebastián se quedó ahí, con la frente apoyada en la de ella, respirando igual de rápido. No quiero que esto sea una actuación, Mariela. No contigo, dijo bajito. Ella sonrió, una sonrisa temblorosa pero real. Entonces no actuemos, respondió. Sebastián la miró de nuevo, esta vez con una mezcla de alegría y alivio, como si algo dentro de él se hubiera roto para bien. El resto de la noche fue diferente. Fueron a la cena, sonrieron para las cámaras, saludaron a medio mundo. Pero entre ellos ya no había tensión forzada. Cada mirada, cada pequeño roce de sus manos, cada carcajada compartida, era verdadera. En un momento de la noche, mientras todos hablaban alrededor de ellos, Sebastián le susurró algo al oído. Me gustas más cuando te ríes de verdad. Mariela lo miró, divertida, y dejó escapar una risa natural, fresca, una risa que no tenía miedo, ni culpa, ni dudas. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, Mariela sintió que podía ser ella misma, que no tenía que competir con nadie, ni fingir que era alguien distinta. Sebastián la quería, tal como era, con sus sueños sencillos, su torpeza, su corazón abierto. Y aunque sabía que el camino no iba a ser fácil, en ese momento decidió que valía la pena arriesgarse. Porque a veces, las mejores cosas llegan cuando uno se atreve a dejar de actuar y empieza a vivir de verdad. La semana siguiente fue como vivir en una nube. Mariela y Sebastián estaban cada vez más cerca, más cómodos el uno con el otro. Lo que empezó como un trato frío ahora se sentía real. Era raro y bonito a la vez. Ella se descubría sonriendo sola, recordando alguna broma que Sebastián le había dicho o algún gesto que había tenido con ella cuando pensaban que nadie los veía. Todo iba tan bien que Mariela empezó a bajar la guardia. Empezó a creer que ya nada malo podía pasar. Error. Una tarde, después de un almuerzo privado que Sebastián organizó con algunos inversionistas importantes, Mariela salió al jardín trasero del hotel para tomar aire. Sebastián todavía estaba adentro, terminando unos acuerdos. Ella no era parte de esa plática y no quería estorbar, así que decidió caminar un poco y despejarse. En el jardín había una pequeña fuente rodeada de bancas. Mariela se sentó ahí, dejando caer la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos unos segundos. No se dio cuenta de que alguien se le acercaba hasta que escuchó una voz suave y falsa como el terciopelo malo. «Hola, Mariela». Era Regina, parada frente a ella con una copa de vino en la mano y una sonrisa venenosa pintada en la cara. Mariela se enderezó de golpe, incómoda. «Qué casualidad encontrarte sola», dijo Regina, sentándose a su lado como si fueran amigas de toda la vida. Mariela no, respondió. Solo la miró de reojo, en guardia. «Debes sentirte muy afortunada», siguió Regina, acomodándose un mechón de su pelo lacio. «No todas tienen la suerte de que Sebastián les preste atención, ¿sabes?» Mariela apretó los labios, aguantándose las ganas de mandarla muy lejos. Regina rió al ver su cara. «Tranquila, querida, solo quería charlar. Aunque, ahora que lo pienso, me pregunto cuánto tiempo más vas a durar en este jueguito. ¿Crees que Sebastián realmente ve algo serio contigo?», preguntó, como quien comenta algo inofensivo. Mariela respiró hondo. «No, estoy aquí para pelear, Regina», dijo en voz baja. Regina soltó una risita. «Claro que no. Tú solo estás aquí para aprovechar el momento, ¿verdad? No te juzgo. Todas haríamos lo mismo si estuviéramos en tus zapatos baratos», dijo, lanzándole una mirada de desprecio al vestido que Mariela llevaba puesto.
Mariela sintió el corazón latirle en la garganta. No iba a caer en sus provocaciones. No iba a darle ese gusto. «Me tengo que ir», dijo Mariela levantándose. Regina también se puso de pie, rápida como una víbora. «¿Sabes qué sería triste?», dijo, acercándose tanto que Mariela pudo oler su perfume caro. «Que alguien le contara a la prensa que tu relación con Sebastián es un acuerdo, que todo esto es una mentira». Mariela se congeló. «¿Cómo sabes eso?», preguntó en un susurro. «Regina». Sonrió, satisfecha. «No soy tonta. Y créeme, tampoco soy la única que sospecha. ¿De verdad crees que puedes engañar a todo el mundo?», soltó con malicia. Mariela se quedó sin palabras. Quería gritarle, quería defenderse, pero sabía que cualquier palabra mal dicha podía ser usada en su contra. Y fue justo entonces, en medio de esa tensión, que ocurrió el error. Un periodista que estaba en el jardín, uno de esos que siempre rondan los eventos importantes buscando chismes, se acercó con su cámara colgando del cuello y su libretita en la mano. «Señorita Mendoza, ¿puedo hacerle unas preguntas rápidas?», dijo, todo sonriente. Mariela, todavía alterada, no pensó, no calculó. Solo quería alejarse de Regina y de ese momento incómodo. «Claro», respondió, tratando de sonar tranquila. El periodista sacó su grabadora de voz y lanzó la primera pregunta. «¿Cómo ha sido para usted adaptarse a este compromiso tan repentino con el señor Ortega?». Mariela sonrió forzada, buscando en su cabeza las palabras correctas, las que había practicado, las que debía decir. Pero en su nerviosismo, en su enojo, en su miedo, soltó lo peor que podía haber dicho. «Bueno, es que en realidad todo esto fue un acuerdo. Empezó como algo planeado. Se dio cuenta tarde de su error». El periodista levantó la cabeza de golpe, como un tiburón oliendo sangre. «¿Un acuerdo?», repitió, abriendo más los ojos. Mariela tragó saliva. Quise decir, es que empezó como una ayuda, pero ahora es diferente», balbuceó, desesperada por arreglarlo. Pero ya era demasiado tarde. El periodista agradeció apresuradamente y salió disparado, como si acabara de ganar la lotería. Regina, a unos pasos de distancia, la miraba triunfante. «Pobrecita», susurró, dándose la vuelta para perderse entre los invitados. Mariela se quedó ahí, helada, viendo cómo todo se derrumbaba en cámara lenta. En un segundo, había echado a perder todo. Todo lo que había construido con Sebastián. Toda la confianza, todo. Cuando Sebastián salió al jardín unos minutos después, la encontró sentada en la banca, pálida, abrazándose las rodillas. «¿Qué pasó?», preguntó alarmado. Mariela lo miró con lágrimas en los ojos. «Cometí un error, Sebastián», dijo, en voz baja. Y aunque él todavía no entendía de qué hablaba, dentro de Mariela ya lo sabía. Había arruinado todo. Sebastián no dijo nada en el momento. Solo miró a Mariela con los labios apretados, como si estuviera aguantándose todo lo que quería gritar. Mariela sintió como el corazón le golpeaba las costillas, fuerte, desesperado, como pidiendo una oportunidad más para arreglarlo. Pero sabía que no había cómo. El daño ya estaba hecho. El trayecto en la camioneta de regreso fue eterno. No hablaron, ni una palabra. El silencio entre ellos era tan pesado que Mariela casi podía sentirlo aplastándola. Sebastián manejaba con la mandíbula tensa, las manos apretadas al volante. No necesitaba preguntarle si estaba enojado. Se notaba. Y ella sabía que tenía razón. Cuando llegaron al hotel, Sebastián se bajó del carro sin esperarla. Caminó hasta el lobby, donde ya había un par de personas con cara seria esperándolo. Mariela los reconoció. Era parte de su equipo de relaciones públicas. Ya se habían enterado. Todo había volado tan rápido como un chisme en mercado.
Sebastián. Habló con ellos un momento, en voz baja pero con gestos claros de molestia. Mariela se quedó a unos metros de distancia, sin atreverse a acercarse. Sentía que no era nadie, que ya no tenía derecho a estar ahí. Después de un rato, Sebastián se volvió hacia ella. Su mirada era fría, cortante, muy diferente a la forma en que la había mirado apenas la noche anterior. Mariela, creo que es mejor que terminemos esto aquí, dijo. Su voz era baja, pero firme. No había espacio para discutir, ni para negociar. Ella dio un paso adelante, desesperada. Fue un error, Sebastián. Yo no quería... Yo estaba nerviosa. Regina me provocó. Trató de explicar. Pero él negó con la cabeza. No importa cómo pasó. Pasó, dijo, cruzándose de brazos. Ahora todos van a saber que lo nuestro fue un acuerdo. Se va a caer todo, Mariela. ¿Entiendes? Esto no es un juego. Hay millones en la línea. Hay mi nombre, mi empresa. Mariela sintió que le faltaba el aire. Quería decirle que ella nunca pensó en traicionarlo, que todo había sido un malentendido. Pero se dio cuenta de que no servía de nada. Él ya había tomado una decisión. «Llévala a su casa», le dijo Sebastián a uno de los choferes. Eso fue lo que más le dolió. No que la corriera, no que cancelara todo. Lo que de verdad la quebró fue que ni siquiera quisiera mirarla a los ojos al despedirse, que de repente ella no fuera más que un problema para él. El chofer, un señor mayor de mirada amable, la acompañó en silencio hasta la camioneta. Mariela subió como en trance, abrazándose a sí misma, sintiendo que todo el frío del mundo se le metía en los huesos. En el camino a casa, miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad sin realmente verlas. Cada kilómetro que se alejaban del hotel era como un golpe más directo al corazón. Pensaba en todo lo que habían vivido, en las risas, en las miradas, en los besos. Pensaba en cómo todo eso, en un segundo, se había ido al carajo. Al llegar a su casa, bajó sin decir nada. El chofer tampoco dijo mucho. Solo le dio una mirada de lástima que Mariela no soportó. Cerró la puerta y subió corriendo las escaleras hasta su cuarto. Se tiró en la cama, todavía con el vestido elegante puesto, todavía oliendo al perfume caro que se había puesto para la cena. Y ahí, sola, en la oscuridad de su cuarto, dejó que las lágrimas salieran. No podía detenerlas. No quería detenerlas. Pensaba en su mamá, en lo mucho que había querido ayudarla, en cómo todo había empezado solo por necesidad, en qué momento se había convertido en algo tan personal, en qué momento Sebastián había dejado de ser un trato para volverse alguien que de verdad le importaba. La madrugada la encontró sentada en el piso, con la espalda recargada en 1980, la cama, abrazándose las piernas. No había respuesta. Solo el vacío de saber que había perdido algo que ni siquiera sabía que podía tener. Durante los días siguientes, Mariela se obligó a seguir con su vida. Volvió a ayudar en casa, a cuidar a su mamá, a buscar trabajos de limpieza aquí y allá, pero ya no era igual. No podía sacar de su mente la sensación de estar incompleta, como si algo dentro de ella se hubiera roto y no encontrara la manera de pegarlo. Cada vez que veía en las noticias algún rumor sobre Sebastián Ortega, cambiaba de canal. Cada vez que pasaba por alguna tienda de ropa elegante, bajaba la cabeza. Cada vez que escuchaba a alguien reírse en la calle, sentía un pinchazo de tristeza. Una tarde, mientras regresaba del mercado cargando bolsas de mandado, su celular sonó. Era un número desconocido. Mariela dudó en contestar, pero al final deslizó el dedo para aceptar la llamada. «¿Mariela Mendoza?», preguntó una voz femenina. «Sí», respondió desconfiada. «Hablamos del periódico El Espectador. Nos interesa mucho tu historia. ¿Podrías darnos una entrevista exclusiva sobre tu relación con Sebastián Ortega?» Mariela sintió que se le helaba la sangre. Colgó sin decir nada. Guardó el celular en su bolsa y apretó el paso hasta llegar a su casa. Ahora entendía. La caída apenas empezaba.
No solo había perdido a Sebastián, ahora todos querían un pedazo de ella. Y no para contar su versión, sino para hacerla pedazos. Ese era el precio de haber jugado en un mundo que no era el suyo. Y todavía no había visto lo peor. El escándalo no tardó en explotar. Apenas pasaron un par de días desde aquel maldito encuentro en el jardín, cuando empezaron a salir las primeras notas en Internet. Portales de chismes, noticieros de espectáculos, páginas de negocios, todos hablando de lo mismo. Sebastián Ortega y su falsa prometida. Todo fue un montaje para cerrar contratos millonarios. ¿Quién es en realidad Mariela Mendoza? Redes sociales eran una hoguera. Gente que ni conocía a Sebastián daba su opinión como si fueran expertos en su vida. Algunos se burlaban, otros lo atacaban. Muchos simplemente disfrutaban del circo que se había armado. Para el público, era solo otro chisme sabroso del que reírse. Para Sebastián, era el principio del fin. En menos de una semana, perdió 2 contratos enormes que llevaba meses negociando. Los socios no querían verse envueltos en un escándalo de imagen. Se lavaron las manos rápido, mandando correos fríos, cancelando reuniones, desapareciendo como si nunca hubieran existido. Las empresas grandes no tienen tiempo para escándalos personales, y menos cuando su dinero está en juego. Los medios lo esperaban afuera de su oficina, afuera de su casa, afuera de cada evento. Cada vez que bajaba de su camioneta, una lluvia de cámaras y preguntas lo atacaban de frente. «Sebastián, todo fue una mentira. ¿Qué piensas de las acusaciones? ¿Mariela Mendoza te engañó? ¿Fue todo un truco publicitario?» Él no contestaba. Caminaba derecho, la mirada firme, los labios apretados. Pero por dentro, estaba cayéndose en pedazos. Los inversionistas que todavía quedaban le exigieron una conferencia de prensa para aclararlo todo. Querían que hablara, que negara todo, o mínimo, que diera una versión bonita para calmar el escándalo. Sebastián sabía que cualquier palabra que dijera iba a ser usada en su contra, que, dijera lo que dijera, nadie le iba a creer. La tarde de la conferencia, se paró frente a un salón lleno de periodistas, cámaras y micrófonos, vistiendo un traje oscuro, impecable, pero con ojeras marcadas y los hombros un poco más caídos de lo normal. Parecía el mismo Sebastián de siempre, pero algo en sus ojos mostraba que ya no era el mismo. Tomó el micrófono y respiró hondo. «No voy a dar excusas», dijo, mirando al frente. Lo que empezó como un acuerdo personal se convirtió en algo que jamás imaginé. Cometí errores. No planeé hacerle daño a nadie, pero acepto las consecuencias. Hubo un murmullo entre los periodistas, como un enjambre de abejas inquietas. «¿Y Mariela Mendoza?», gritó una reportera desde la esquina. «¿Era parte del engaño?». Sebastián apretó el puño en el atril, pero su voz se mantuvo firme. «Mariela no tiene la culpa de nada. Si alguien quiere señalar a alguien, señálenme, a mí». Dicho eso, dejó el micrófono y salió del salón antes de que alguien pudiera preguntarle algo más. Los días siguientes fueron aún peores. Los amigos de siempre, esos que llenaban sus fiestas y sus reuniones, empezaron a desaparecer. Los socios que antes lo buscaban a todas horas, ahora no contestaban llamadas. Hasta algunos empleados de su empresa empezaban a murmurar a sus espaldas, preguntándose si su jefe lograría sobrevivir al escándalo. Regina, claro, no perdió la oportunidad de acercarse. Lo llamó, le mandó mensajes, se apareció casualmente en lugares donde sabía que él estaría, siempre con esa sonrisa fingida, ofreciéndole apoyo, recordándole que ella sí lo entendía. Sebastián no la rechazaba de forma grosera, pero tampoco la dejaba acercarse demasiado. No porque todavía la quisiera, no porque no supiera quién era en realidad, sino porque, en el fondo, estaba demasiado cansado para pelear con ella también. Una noche, solo en su departamento, con las luces apagadas y una copa de whisky en la mano, Sebastián revisaba las noticias en su celular. Las fotos de él y Mariela juntos seguían dando vueltas por todas partes. Imágenes de ellos sonriendo, abrazados, mirándose como si fueran la pareja más feliz del mundo.
Qué irónico, pensó. Todo el mundo pensaba que era falso, y era lo único que había sido real, porque lo que sentía por Mariela no había sido un plan, no había sido una estrategia. Había sido algo que creció cuando menos lo esperaba, algo que, por primera vez en años, lo hizo sentir vivo, y ahora la había perdido. No podía culparla. Él había sido el primero en dudar, en soltarla cuando todo se complicó. En lugar de confiar en ella, en lugar de protegerla, había dejado que el miedo a perder sus negocios fuera más fuerte que su corazón. Dejó el celular a un lado y apoyó la frente en sus manos. Por primera vez en mucho tiempo, Sebastián Ortega no sabía cómo arreglar las cosas. No sabía si podía salvar su empresa, su nombre, su reputación. Pero había algo que le dolía mucho más que todo eso. Había perdido a Mariela, y en el fondo, sabía que el dinero, el éxito, los contratos, todo eso algún día podía recuperarlo. Pero a ella tal vez no. Regina no era de las que aceptaban perder. Nunca lo había sido. Desde niña le habían enseñado que en la vida se ganaba o se ganaba, y si había que aplastar a alguien para lograrlo, se hacía sin pestañear. Así que cuando vio que Sebastián no solo no regresaba con ella después del escándalo, sino que además se alejaba más, decidió que ya era momento de dejar de jugar bonito. La caída de Sebastián ya había empezado, sí, pero para Regina no era suficiente. Ella quería verlo en el suelo, quería verlo arruinado, humillado, rogándole, y la forma de lograrlo era simple, atacarlo donde más le dolía. Primero empezó a moverse en los círculos de negocios que ambos compartían. Sabía exactamente a quién llamar, a quién invitar a cafés inocentes, a quién sonsacar información. Empezó a filtrar detalles sucios sobre los contratos de Sebastián, a dejar caer rumores de que había manipulado números para conseguir inversiones, de que había usado relaciones personales para cerrar tratos. Nada de eso era 100% cierto, pero en el mundo de los negocios, la verdad no importa tanto como el escándalo. Cada pequeña historia falsa que soltaba era como una gota de veneno que se esparcía rápido. Y aunque al principio Sebastián ni siquiera lo notó, pronto empezaron a llegar los golpes, cancelaciones de acuerdos, auditorías sorpresa, llamadas tensas de clientes preguntando, solo para aclarar, ciertos rumores. Pero eso no era todo. Regina sabía que la imagen pública de Sebastián era casi tan importante como su dinero, así que fue por el siguiente golpe. Los medios. Una mañana, en uno de los programas de espectáculos más vistos, apareció una fuente anónima que afirmaba que Sebastián Ortega no solo había montado una farsa con Mariela, sino que también tenía antecedentes de relaciones tóxicas, de usar a mujeres para escalar socialmente, de destruir a quien no le servía. Todo falso, claro, pero dicho con tanta seguridad que parecía verdad. Las redes explotaron otra vez. Sebastián, que apenas estaba tratando de mantener la cabeza fuera del agua, sintió que lo hundían de nuevo, esta vez sin oportunidad de salir a respirar. Mientras tanto, Regina disfrutaba cada segundo. Cada vez que veía una nota negativa sobre Sebastián, sonreía satisfecha mientras tomaba su café en la terraza de su departamento. Para ella, eso era justicia. Para ella, él merecía pagar por haberla dejado, por haber preferido a una cualquiera, en lugar de a ella. Pero no le bastaba con eso. Regina quería terminar de aplastarlo, y para eso necesitaba su carta final. Mariela. Sabía que Mariela no era de ese mundo. Sabía que no tenía contactos, que no tenía dinero para defenderse. Así que planeó algo aún más sucio. Mandó un mensaje a varios periodistas, diciendo que había conseguido fotos privadas de Mariela, pruebas de que ella había entrado a la vida de Sebastián solo para aprovecharse de su fama y fortuna. Obviamente, era mentira, pero en los medios a veces solo hace falta un chisme bien contado para arruinar a alguien. Mariela se enteró de esto cuando recibió un mensaje anónimo en su celular. Una foto suya, tomada sin que se diera cuenta, donde aparecía en su casa humilde,
cargando bolsas del mercado, con una ropa sencilla. El mensaje decía: la verdadera cara de la prometida de Sebastián Ortega. Próximamente en todos los medios. Mariela sintió que se le iba la sangre al suelo. No solo la iban a humillar a ella, iban a exponer a su mamá, a su familia, a todo lo que había tratado de proteger desde el principio. Y lo peor de todo era que no tenía a quién recurrir. Sebastián estaba tan metido en su propio desastre que no había vuelto a buscarla. Ella estaba sola, atrapada en un juego que no entendía, con enemigos que no podía ver ni pelear. Mientras tanto, Regina seguía moviendo los hilos como una titiritera malvada. Sonreía en eventos sociales, daba entrevistas cuidadosas donde dejaba caer accidentalmente detalles comprometedores sobre Sebastián. Hablaba de cómo algunas personas usaban el amor para trepar posiciones, de cómo otras fingían ser quienes no eran. Cada palabra suya era como un cuchillo en la espalda de Sebastián. Y lo que Regina no sabía, o tal vez sí sabía y le encantaba, era que cada golpe no solo lastimaba a Sebastián, también destruía pedazo a pedazo el corazón de Mariela. Ella veía todo desde lejos, sin poder hacer nada, sintiendo cómo todo lo que habían construido se deshacía entre sus manos como arena. La venganza de Regina no era solo contra Sebastián, era contra todo lo que Sebastián y Mariela alguna vez habían llegado a ser, y todavía no había terminado. Pasaron varios días donde Mariela sintió que lo único que hacía era sobrevivir. No había forma de evitar las noticias, los rumores, las miradas en la calle. A veces sentía que todo el mundo sabía quién era, y que todos la juzgaban, aunque la mayoría ni siquiera supiera la historia completa. Pero ella ya estaba cansada de pelear, estaba cansada de todo. Se dedicó a cuidar a su mamá, a trabajar donde podía, a hacer como que no pasaba nada, pero adentro, en lo más profundo, seguía doliéndole todo. No tanto por la vergüenza o los chismes, sino por Sebastián. Por cómo habían terminado, tan fríos, tan de golpe, como si todo lo que habían vivido nunca hubiera pasado. Hasta que, una tarde cualquiera, mientras regresaba del mercado cargando 2 bolsas pesadas, lo vio. Ahí estaba Sebastián, apoyado contra la pared de su edificio, con la mirada baja, nervioso, como un niño que no sabe si tocar la puerta o salir corriendo. Mariela se detuvo en seco, sin saber si acercarse o esconderse. Su primer instinto fue huir, evitarlo, protegerse de lo que fuera a decirle. Pero al mismo tiempo, algo en su pecho latió más fuerte, como si su cuerpo supiera que ya era hora de enfrentarlo. Caminó despacio hacia él. Sebastián levantó la vista cuando la escuchó llegar. Sus ojos, que siempre había visto tan seguros, ahora se veían cansados, tristes. «Hola», dijo él, como si fuera la palabra más difícil del mundo. «Hola», respondió Mariela, apretando las bolsas en sus manos. Se quedaron un segundo mirándose, sin saber qué hacer. Al final, Sebastián fue el primero en moverse. Se acercó y le quitó una de las bolsas para cargarla a él. Mariela no protestó, pero tampoco sonrió. «¿Podemos hablar un momento?», preguntó, su voz baja, llena de dudas. Mariela dudó. Parte de Minonsend, ella quería decirle que no, que era demasiado tarde. Pero otra parte, más grande, más terca, quería escucharlo. Asintió sin hablar. Subieron en silencio hasta su departamento. Rosa no estaba. Había ido a casa de una vecina. Así que estaban solos. Sebastián dejó la bolsa en la mesa y se quedó de pie, incómodo, como si no supiera dónde poner las manos. «Yo sé que no tengo derecho a pedirte nada», empezó diciendo. «Sé que te fallé, no te protegí, no confié en ti cuando debí hacerlo». Mariela cruzó los brazos, protegiéndose, sin decir nada. «No sabía cómo manejar todo lo que pasó. Me dio miedo. Me dio miedo perder todo por lo que había trabajado», confesó, apretando el puño. «Pero al final, perdí algo mucho más importante.
dijo mirándola a los ojos. Mariela sintió que el corazón le daba un vuelco. Perdiste contratos, inversionistas, imagen, dijo, con la voz un poco cortante. Sebastián negó con la cabeza. Te perdí a ti, dijo, simplemente. La sinceridad en su voz la desarmó. No era el Sebastián orgulloso que había conocido al principio. Era un hombre roto, arrepentido, consciente de que había perdido algo que el dinero no podía comprar. No supe cómo buscarte antes, siguió. Pensé que no querías saber nada de mí, y cuando vi todo lo que estaban diciendo de ti, supe que tenía que arreglarlo. Mariela lo miró, dudando. ¿Y ahora qué quieres, Sebastián?, preguntó, con más tristeza que enojo. Quiero pedirte perdón, dijo, acercándose un paso. No para limpiarme la conciencia, no para arreglar mi imagen, sino porque no puedo seguir sabiendo que te fallé y no hacer nada para remediarlo. Mariela tragó saliva, sintiendo que las lágrimas querían salir, pero se las aguantó. ¿Y luego qué? ¿Te vas a ir otra vez?, preguntó, su voz temblando. Sebastián negó de nuevo. No me voy a ir, Mariela. No esta vez. No si tú me dejas quedarme. Ella bajó la mirada. Había soñado tantas veces con ese momento, pero ahora que estaba pasando, el miedo seguía ahí, latente, recordándole todo lo que había dolido. Sebastián pareció entender su silencio. No te voy a pedir que confíes en mí de nuevo así de fácil, dijo. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para demostrarte que esta vez es real. Se acercó otro paso, despacio, como temiendo espantarla. Te extraño, Mariela, dijo, su voz apenas un susurro. Extraño tu risa, tus regaños, tu forma de verme como si fuera un hombre normal y no un cheque caminando. Ella soltó una risa nerviosa, casi sin querer. Sebastián sonrió un poco también, aliviado de verla reír, aunque fuera un segundo. ¿Me dejas empezar de nuevo?, preguntó, tendiéndole la mano. Mariela lo miró esa mano extendida, esa oportunidad nueva que se le ofrecía. Sabía que no sería fácil. Sabía que había cicatrices que tardarían en sanar, pero también sabía que el amor, cuando es real, merece más de una oportunidad. Con el corazón, latiendo fuerte, extendió su mano y la tomó. Sebastián la jaló suavemente hacia él. Y esta vez, el abrazo no fue parte de un trato, ni una actuación. Fue un abrazo real. Uno que les decía a los dos que, a pesar de todo, todavía había algo por lo que valía la pena luchar. El primer paso no fue mágico. No hubo fuegos artificiales ni música de fondo como en las películas. Lo primero que hubo fue silencio. De ese que incomoda. De ese que te obliga a mirarte de frente y reconocer que volver a confiar no es como prender un interruptor. Sebastián y Mariela lo sabían. Por eso, no prometieron nada en voz alta. Solo se miraron, respiraron hondo y aceptaron que tendrían que empezar despacio. Los días que siguieron fueron raros. Sebastián empezó a visitar a Mariela de manera sencilla, sin lujos, sin espectáculos. Llegaba a su casa con bolsas de comida, o con medicinas para su mamá, o simplemente con ganas de sentarse en la sala a platicar de cualquier cosa que no fuera negocios ni escándalos. A veces, Mariela lo veía acomodado en el sillón roto del comedor, leyendo un periódico viejo, y le daba risa. Ese era el mismo Sebastián Ortega que había salido en portadas de revistas, rodeado de lujo. Ahora estaba ahí, en su mundo sencillo, tan fuera de lugar y tan a gusto al mismo tiempo. Sebastián también cambió algunas cosas. Canceló eventos públicos, rechazó invitaciones a entrevistas, dejó de preocuparse por salvar su imagen. Sabía que tenía que arreglar primero su vida, no su fama. Y eso incluía cuidar la relación que estaba intentando recuperar con Mariela. La gente seguía hablando, claro. Siempre hablan. Que si ella era una interesada, que si él había perdido la cabeza, que si todo era una estrategia para limpiarse el nombre.
pero Mariela y Sebastián decidieron ignorar los rumores. Cada tarde que pasaban juntos, cada comida sencilla que compartían, era como poner un ladrillo más en algo nuevo, algo que estaban construyendo solo para ellos dos. Una tarde, Sebastián llegó con una sorpresa. Tocó la puerta como cualquier persona normal, no como el tipo que antes tenía guardaespaldas abriéndole paso. Y cuando Mariela abrió, lo encontró parado con un perrito en los brazos. «Es para ti», dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Mariela abrió los ojos como platos. Era un cachorrito pequeño, con las orejas grandes y el pelaje blanco lleno de manchitas negras. ¿Pero por qué?, y preguntó sin poder dejar de sonreír. «Porque quiero que tengas algo que te haga feliz todos los días», respondió Sebastián, encogiéndose de hombros. «Algo que te recuerde que mereces amor sin condiciones». Mariela sintió un nudo en la garganta. Agarró al perrito con cuidado, que enseguida le lamió la cara haciéndola reír. El sonido de su risa hizo sonreír también a Sebastián, como si fuera la mejor melodía que pudiera escuchar. «Lo voy a llamar Manchitas», dijo Mariela, abrazando al cachorrito. «Perfecto», respondió Sebastián, mirándola con ternura. A partir de ahí, las cosas empezaron a fluir mejor. No era perfecto, claro. A veces discutían por tonterías, como cualquier pareja normal, que si Sebastián era demasiado terco, que si Mariela no contestaba los mensajes a tiempo. Pero ya no eran peleas, llenas de orgullo y miedo. Eran discusiones reales, de gente que quería aprender a estar juntos. Sebastián también hizo cambios en su empresa. Se deshizo de varios socios tóxicos, cortó relaciones con personas que solo lo buscaban por interés. Empezó a reconstruir su negocio, pero esta vez bajo sus propios términos, sin mentiras ni apariencias. Cada vez que tenía una reunión importante, primero pasaba a ver a Mariela. Era como su amuleto de la buena suerte. Ella no le daba consejos financieros ni estrategias de marketing, pero le daba algo más importante: calma, confianza. Le recordaba quién era realmente, no quién el mundo quería que fuera. Mariela también empezó a cambiar. Poco a poco, dejó de sentirse menos. Dejó de ver su vida sencilla como algo de lo que avergonzarse. Entendió que el valor no estaba en cuánto dinero tenías o en cuánta ropa de marca colgaba en tu closet. El valor estaba en ser auténtico, en amar de verdad, en no vender tu alma por una foto bonita. Una noche, mientras cenaban en la azotea de su casa, unas quesadillas que Sebastián había insistido en cocinar, aunque no sabía ni calentar tortillas. Mariela lo miró y sonrió. «¿Te das cuenta de que ahora tu vida huele a frijoles en vez de a perfume de diseñador?», le preguntó riéndose. Sebastián soltó una carcajada. «Y no la cambiaría por nada del mundo», respondió, tomando su mano sobre la mesa. Era un nuevo comienzo, sí. No era fácil, no era perfecto, pero era suyo. Y esta vez, ninguno de los dos pensaba soltarlo. Cuando todo parecía estar tomando su rumbo, cuando Sebastián y Mariela empezaban a respirar más tranquilos, la vida decidió ponerles una última prueba. Y esta vez, no venía en forma de escándalo ni de rumores. Venía disfrazada de preocupación, de algo que, para Mariela, era mucho más grande que cualquier otra cosa: su mamá. Una tarde, mientras Mariela barría el patio, recibió una llamada que la dejó helada. Era la vecina que había estado ayudando a cuidar a doña Rosa. Le dijo, en voz baja y preocupada, que Rosa había tenido una recaída, que no reaccionaba bien, que parecía confundida, que necesitaban llevarla al hospital cuanto antes. Mariela dejó la escoba tirada, se subió a un taxi y salió disparada al departamento. Sebastián no estaba. Había salido a una reunión. Mariela no pensó en avisarle. Solo quería llegar, ver a su mamá, asegurarse de que todo estuviera bien. Cuando llegó, Rosa estaba recostada en la cama, con los ojos entrecerrados, murmurando cosas que no tenían sentido. Mariela sintió que el mundo se le venía encima. Llamó a una ambulancia y mientras llegaban, le sostenía la mano, hablándole al oído, diciéndole que todo iba a estar bien aunque por dentro estuviera muerta de miedo.
La llevaron al hospital, del seguro, uno de esos donde el tiempo parece detenerse en pasillos largos y grises. Ahí, los doctores le dijeron que era algo serio, que la infección que había tenido semanas atrás no había terminado de curarse bien, que necesitaban hacerle varios estudios, que los medicamentos eran caros, carísimos. Mariela, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó cuánto costaría todo. La cantidad era mucho más de lo que tenía en su cuenta, incluso más de lo que podría juntar en meses trabajando, y el problema era que, si no empezaban el tratamiento de inmediato, la situación podía empeorar muy rápido. Se sentó en una de las bancas del hospital, sintiéndose chiquita, sola, aplastada por todo. No sabía qué hacer. No podía dejar que su mamá se quedara sin atención, pero tampoco podía sacar dinero de donde no había. Pensó en pedir un préstamo, vender lo poco que tenían, lo que fuera, pero sabía que aún así no alcanzaría. Y justo cuando estaba en eso, recibió un mensaje. Era de un número desconocido, pero no necesitaba adivinar mucho para saber de quién venía. El texto decía: si quieres salvar a tu mamá, ¿sabes qué hacer? No seas orgullosa. Mariela sintió un escalofrío. Luego, el celular sonó. Contestó con manos temblorosas. «Hola, Mariela», dijo la voz de Regina, toda dulzura falsa. «¿Podemos hablar?» Mariela apretó los dientes. No quería escucharla. No quería saber nada de ella. Pero algo en su tono le hizo quedarse en la línea. «Mira, sé que estás en problemas», siguió Regina sin rodeos. «Y yo podría ayudarte. Tengo contactos en hospitales privados. Podría hacer que tu mamá reciba el mejor tratamiento». Mariela cerró los ojos, odiando cada palabra que salía de su boca. «¿A cambio de qué?», preguntó, sabiendo que la ayuda de Regina jamás sería gratis. Regina soltó una risa bajita. «Solo tienes que alejarte de Sebastián, dejarlo de una vez por todas, sin dramas, sin despedidas. Solo desaparece de su vida». Mariela sintió como si le arrancaran el corazón de un jalón. «¿Y si no acepto?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Bueno, entonces tendrás que buscar cómo pagar el tratamiento, ¿no?», dijo Regina, con esa voz de quien sabe que tiene la ventaja. «Tú decides, querida. ¿Qué vale más para ti? ¿Un capricho de amor o la vida de tu madre?». La llamada se cortó. Mariela se quedó sentada, mirando la pantalla apagada del celular, sintiendo que el mundo se partía en dos. Era un chantaje, puro y directo, pero también era una realidad. No tenía opciones fáciles. ¿Salvar a su mamá o pelear por su felicidad? Esa noche Sebastián fue al hospital en cuanto pudo. La encontró en la sala de espera, abrazada a sí misma, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué pasó?», preguntó, sentándose a su lado. Mariela dudó. Quiso decirle la verdad, contarle todo el chantaje, el miedo, la rabia, pero algo la detuvo. No quería meterlo más en ese lío. No quería que él pensara que tenía que rescatarla otra vez. No quería que, algún día, se sintiera atrapado por ella. «Todo va a estar bien», dijo, forzando una sonrisa. Sebastián la miró, preocupado. No le creyó. La conocía demasiado bien para eso. «Estoy aquí para lo que necesites, Mariela», dijo, tomándola de la mano. Ella apretó su mano, sintiendo que se le partía el alma. Esa noche, mientras Sebastián dormía en una silla incómoda, junto a ella en la sala de espera, Mariela tomó una decisión. Si quería protegerlo, si quería proteger a su mamá, tenía que sacrificarse, aunque eso le rompiera el corazón en 1000 pedazos, aunque significara perderlo para siempre. Mariela no durmió esa noche. Estuvo sentada en una esquina de la sala de espera, mirando a Sebastián dormido en la silla incómoda, con la cabeza recargada en la pared, como si todo el peso del mundo estuviera sobre él. Se veía cansado, pero ahí estaba. No se había ido. Eso le dolía más todavía, porque sabía lo que tenía que hacer, y sabía también
que iba a romperle el corazón. A las primeras luces del amanecer, Mariela se levantó despacio, agarró su bolso y salió del hospital sin hacer ruido. No podía mirar atrás. Si lo veía, si lo despertaba, no iba a ser capaz de hacerlo. Tenía que ser fuerte, aunque le costara el alma. Regina la estaba esperando en una cafetería a unas cuadras del hospital. Sonreía con esa sonrisa falsa que a Mariela le revolvía el estómago. Estaba impecable como siempre, tomando café como si todo fuera parte de un plan sencillo y sin importancia. «Veo que tomaste la decisión correcta», dijo Regina en cuanto la vio entrar. Mariela se sentó frente a ella sin decir palabra. «Quiero pruebas de que van a atender a mi mamá en el hospital que dijiste», soltó directo, sin ganas de rodeos. Regina sonrió aún más, sacó un sobre de su bolso y se lo entregó. Ahí estaba todo. Los papeles de la admisión, la autorización de los doctores, hasta una copia de la tarjeta de crédito de Regina pagando los gastos. Todo era real. «Cumpliré mi parte», dijo ella, acomodándose el cabello. «Ahora tú, cumple la tuya». Mariela respiró hondo. Sacó un papel arrugado de su bolso. Era una nota escrita de su puño y letra. Una carta para Sebastián. «No quiero que él sepa que tú estás detrás de esto», dijo, mirándola con los ojos firmes. Regina soltó una risita como quien se divierte con un juego de niños. «Tranquila. Él solo pensará que no pudiste con su mundo. Que te diste cuenta de que no eras suficiente», dijo, con toda la crueldad del mundo escondida en su tono dulce. Mariela tragó saliva, conteniendo las lágrimas. Se levantó de la mesa, dejando la carta ahí. Regina la tomó enseguida, sonriendo como quien recoge un trofeo. Mariela salió de la cafetería sintiéndose vacía, como si hubiera dejado un pedazo de su alma ahí adentro. Horas más tarde, Sebastián despertó en la sala del hospital. Se levantó de golpe al ver que Mariela no estaba. Preguntó a las enfermeras. Revisó el pasillo. Hasta salió corriendo al estacionamiento. Nada. Sobre la silla donde había dormido, encontró un sobre arrugado. Lo abrió, temblando, con un mal presentimiento, en el pecho. Mariela había escrito solo unas pocas líneas, con su letra apurada. «Sebastián, no puedo seguir contigo. No soy parte de tu mundo. Gracias por todo. Cuida mucho a Manchitas. Adiós». Las palabras se le clavaron en el pecho como cuchillos. No lo entendía. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿En qué momento todo se había vuelto a romper? No aceptaba esa explicación. No podía. Él sabía que Mariela no era así, que no se rendía tan fácil, que no huía sin pelear. Confundido, dolido, salió del hospital decidido a encontrarla, a exigirle una respuesta cara a cara. Pero Mariela se había escondido bien. No contestaba llamadas, no respondía mensajes. Su casa estaba cerrada. Sus vecinos no sabían nada, o si sabían, no decían. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Pasaron días así, con Sebastián buscándola por todos lados, hasta que una noche, por pura casualidad, escuchó una conversación entre dos empleados suyos. Hablaban de un rumor que había empezado a circular entre ciertos periodistas. Algo sobre Regina, algo sobre un trato, algo que no cuadraba. Fue como una chispa en su cabeza. Sebastián empezó a atar cabos. Recordó la forma en que Regina había aparecido de nuevo en su vida, justo cuando todo iba mal. Recordó cómo Mariela había cambiado de actitud de un día para otro. Recordó el chantaje, los rumores, los movimientos extraños en sus negocios. Lo entendió todo. Regina había manipulado todo. Furioso, Sebastián fue directo a la oficina de Regina. No pidió cita, no tocó, no esperó. Entró y la encontró sentada en su escritorio, revisando papeles, como si no debiera nada. «¿Dónde está Mariela?», preguntó, con la voz baja pero cargada de rabia. Regina ni siquiera se molestó en fingir sorpresa. «¿Qué más da?», respondió, encogiéndose de hombros. Sebastián se acercó a ella,
mirándola con un odio que jamás había sentido por nadie. «¿Qué le hiciste?», insistió. Regina sonrió, esa sonrisa que siempre había usado para conseguir todo en su vida. «Solo le mostré la verdad», dijo, como quien comenta algo sin importancia. Le recordé su lugar. Y ella, tan noble, tan tonta, decidió sacrificarse. Sebastián apretó los puños. «¿Qué le diste a cambio?». Regina se levantó, ahora sí perdiendo un poco la máscara. «¿Qué importa? Su mamá está recibiendo el mejor tratamiento que tú jamás le hubieras podido dar. Todos ganamos, Sebastián. Todos menos tú, claro». Él la miró un momento más, con una mezcla de asco y tristeza. «Tú no ganaste nada, Regina», dijo. «Solo te quedaste más sola que nunca». Y sin decir más, salió de ahí. No pensó. No planeó. Solo sabía que tenía que encontrar a Mariela, que tenía que recuperarla. Porque ahora sí sabía toda la verdad. Ahora sí entendía que ella había hecho todo por amor. Y no iba a dejar que se le escapara otra vez. Sebastián no descansó hasta encontrarla. No le importó si tenía que revolver toda la ciudad, si tenía que tocar cada puerta o preguntar a quién fuera. Ya no había orgullo. Ya no había miedo al escándalo. Solo había un nombre en su cabeza: Mariela. Después de casi un día entero de buscarla, de ir a los lugares donde sabían que ella solía trabajar o ayudar, una muchacha en una tienda le dijo que la había visto subiendo a un camión que iba hacia un pueblito cercano donde vivía una tía lejana de su mamá. Sebastián no lo pensó dos veces. Se subió a su camioneta, pisó el acelerador y manejó durante horas, preguntando en gasolineras, en tienditas, en la calle, hasta que por fin un viejito que vendía fruta le dijo que sí, que una muchacha como la que él describía había llegado hace unos días, que se quedaba en una casita humilde al final del camino de terracería. Sebastián dejó la camioneta a un lado del camino y caminó, sintiendo cómo el corazón le latía tan fuerte que parecía que le iba a explotar. La encontró ahí, sentada en un banco de madera, con la mirada perdida en el atardecer, abrazada a Manchitas, su perrito, que se removía inquieto en su regazo. Por un momento se quedó mirándola de lejos, sin atreverse a interrumpirla. Se veía tan frágil, tan sola, que le dieron ganas de correr, abrazarla y prometerle que nunca más la dejaría. Pero fue Mariela quien lo vio primero. Se levantó de golpe, sorprendida, abrazando a Manchitas como si fuera un escudo. Sebastián levantó las manos en señal de paz. «No vengo a pelear», dijo, su voz temblando de la emoción. «Solo vengo a decirte algo que debí decirte hace mucho». Mariela no se movió. Lo miraba, con los ojos abiertos, dudando si correr o quedarse. «Sé todo, Mariela», continuó Sebastián. «Sé lo que hiciste. Sé por qué lo hiciste». Ella bajó la mirada, mordiéndose el labio para no llorar. «No tenías que sacrificarte así», dijo, acercándose un paso. «No quiero una vida donde tengas que elegir entre salvar a tu familia o estar conmigo. No. Quiero que cargues sola con todo». Mariela soltó un sollozo ahogado. «Yo no quería que todo se arruinara», murmuró. «Solo quería protegerte. Proteger a mi mamá». Sebastián dio otro paso, hasta quedar frente a ella. «Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida», dijo, su voz baja, honesta. «No quiero seguir sin ti. No me importa el qué dirán. No me importa la imagen. No me importa el dinero. Solo me importas tú». Sacó algo de su bolsillo. Era una pequeña cajita de terciopelo rojo. Mariela se tapó la boca con la mano cuando la vio. «No vengo a pedirte que volvamos al trato de antes», dijo Sebastián, abriendo la caja. «Vengo a pedirte que seas mi vida, de verdad, sin contratos, sin acuerdos. Solo tú y yo. ¿Te casas conmigo?» Mariela sintió que las piernas le temblaban. Miró el anillo sencillo pero hermoso, brillando bajo la luz anaranjada del atardecer. Miró,
a Sebastián, de rodillas frente a ella, sin máscaras, sin arrogancia, solo un hombre enamorado. Y entonces supo que, a pesar de todo, a pesar de los errores, de los miedos, de los golpes, eso era real. Eso era amor. Con lágrimas resbalándole por las mejillas, dejó caer a Manchitas al suelo, que empezó a brincar alrededor de ellos y se lanzó a abrazarlo, apretándolo como si temiera que se desvaneciera. «Sí, Sebastián, sí», dijo, llorando y riendo al mismo tiempo. Claro que sí, la gente del pueblo, que los había estado mirando desde lejos, aplaudió y chifló emocionada. Algunos niños se acercaron a ver al príncipe de la ciudad que había venido por su princesa del barrio, como empezarían a decir en las semanas siguientes. Sebastián se puso de pie y la besó, un beso largo, tierno, lleno de todo lo que no se habían podido decir en palabras. Esa noche no hubo lujo, ni fiesta elegante, ni prensa, ni vestidos caros. Hubo risas, abrazos sinceros, promesas de amor eterno bajo un cielo lleno de estrellas. Y por primera vez, Mariela y Sebastián no tuvieron miedo. Sabían que la vida seguiría trayendo retos, caídas, momentos difíciles, pero también sabían que, mientras estuvieran juntos, podían con todo, porque lo que habían construido no era una mentira, era real, era amor de verdad.